preciosa sangre se derramó. Oh, oh. Preciosa sangre fluyó por amor. Oh, oh, oh. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que él derramó. Oh, oh, oh. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hola iglesia, el Señor te bendiga. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite como familia tener este tiempo los unos con los otros.
Qué bendición, qué maravilla es que podamos estar todos juntos allí en nuestros hogares, poder tomarnos de las manos, poder orar al Señor por nuestras necesidades y no solamente por nuestras necesidades, orar por las naciones que tanto lo necesitan. Por eso le damos gracias a Dios que nuestra iglesia no es una iglesia común y corriente, es una iglesia misionera y se interesa que tanto usted como yo hagamos misiones, recordándole 3 maneras fundamentales de hacer misiones. La primera es: las misiones se hacen con las rodillas de los que oran, la mano de los que dan y los pies de los que van. En este momento que estamos en nuestros hogares juntos, podemos utilizar un medio muy importante como lo es la oración. Y también quiero compartirle un versículo que habla de llevar ese mensaje como el Señor quiere que nosotros hagamos. Ahí le voy a pedir que por favor ubiquen su Biblia, Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. Le repito, Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. Y se lo voy a leer. Dice: Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Le damos gracias a Dios porque nos muestra mediante su palabra que Él realmente se interesa porque usted y yo llevemos ese mensaje. Recordando que el misionero no es solamente aquel que se va a un país aislado. El misionero es aquel que lleva la palabra de Dios donde quiera que esté. Le recordamos también que somos una iglesia que no solamente ora por misiones, sino también por misioneros. Y en este caso te recuerdo la joven Angélica Muñoz. Esto fue una joven que la iglesia adoptó, no solamente para ayudarla en el área financiera, sino también para orar por ella. Le recuerdo su nombre, Angélica Muñoz, una joven que salió de la ciudad de Medellín hacia Brasil a cumplir lo que el Señor dice en la gran comisión de ir y hacer discípulos. Así que hermano, yo te voy a pedir, hermano o hermana que estás viendo este video, que allí donde tú estás puedas tener un tiempo de oración conmigo en este tema tan importante que son las misiones. Te voy a pedir que por favor, si lo quieres hacer de pie, si lo quieres hacer sentado, si lo quieres hacer de rodillas, como el Señor coloque en ti. No importa la posición, lo que importa es que tú en este momento ores conmigo para que muchas personas que están en las tinieblas puedan llegar a los pies de Cristo. Amén. Entonces te voy a pedir que allí por favor inclines tu rostro, cierres tus ojos y ores conmigo. Señor, te damos gracias. Gracias por la iglesia Ibami, Señor. Te pido que la bendigas, que la protejas y que nos ayudes, Señor. Gracias porque tú has colocado en el corazón de esta iglesia hacer misiones, Padre. Gracias por este medio tan importante como lo es la oración, que nos permite interceder, Señor, no solamente por nuestros familiares, sino por las naciones. Bendice en este momento a las naciones que tanto necesitan de ti. Mira las circunstancias que estamos pasando. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia y que esta situación se pueda arreglar prontamente, Señor. También oramos por nuestra joven misionera Angélica Muñoz. Te pedimos que por favor tú la bendigas, seas tú proveyendo los recursos que ella necesite, alimento, ropa, calzado, medicina, y que el idioma allá en Brasil no sea un obstáculo para que ella lleve tu palabra hasta lo último de la tierra. Oramos por los inconversos, Señor. Permite que tu Santo Espíritu sea convenciéndolo de pecado, justicia y juicio, y que ellos puedan tener un arrepentimiento genuino, que ellos puedan quitarse toda ceguera espiritual y puedan conocerte a ti, el único, sabio y verdadero Dios. Oramos, Señor, y te pedimos que escuches estos motivos y hagas conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, te damos gracias por la oportunidad que nos permite de tener este tiempo misionero, recordando que no solamente esto queda acá, sino que también en tus tiempos devocionales puedas seguir orando por misiones. Dios te bendiga. Qué bueno saber que esta es una semana especial. Todas las semanas son especiales, pero qué bueno saber que esta semana es una semana donde recordamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Una semana donde el mundo se conmueve ante un hecho que no tuvo precedentes, un hecho que realmente llenó nuestras vidas. Y qué bueno saber que Cristo lo hizo por amor a nosotros. Pero en medio de ese amor de Él, vemos todo lo que Él tuvo que sufrir, entregar su vida
Aún allí en el huerto de Getsemaní, vemos cómo dice la palabra que de su sudor sudaban gotas de sangre. ¿Cuál era el sufrimiento que Cristo tenía? Y pensaba en ese momento por amor a ti y para mí. Y qué bueno saber que Cristo lo dio todo por ti y por mí. Una semana importante para recordar, una semana para estar en comunión con el Señor, una semana para aceptar ese regalo que Él nos quiso ofrecer gratuitamente para que tú y yo fuéramos salvos. Así que vamos a darle gracias a Dios porque es un privilegio lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Una semana que trae paz, una semana que nos llena de regocijo, así como lo estamos viendo en esta carta de Filipenses, ese regocijo que Cristo dice que se humilló y tomó forma de siervo y se hizo humillado hasta la muerte y muerte de cruz. Así que vamos a darle gracias a Dios por eso. Señor, gracias por esa salvación, gracias por la paz que tú has traído a nuestras vidas y ayúdanos, Señor, para que podamos regocijarnos siempre en tu palabra, podamos regocijarnos siempre en medio de cualquier circunstancia, podamos regocijarnos en la salvación que tú has traído a nuestras vidas. Te honramos, te glorificamos y exaltamos tu precioso nombre en Cristo Jesús. Amén. Iglesia Iguami, unos saludos muy especiales para ustedes y todos nuestros demás oyentes que nos escuchan allí, que nos han seguido desde sus redes y han visto nuestros mensajes. Les agradecemos porque lo único que queremos con todo esto es glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces queremos en este tiempo seguir trabajando la carta a Filipenses y quisiera que entráramos en el capítulo 3 y es un pasaje que nos emociona, al menos a mí me emociona bastante por ver cómo Pablo aún pone su propia vida, como lo dice allí, que sigue al blanco, sigue a la meta. Y quiero trabajar solamente los 3 primeros versículos y dice Filipenses 3, capítulo 3, versículos 1 al 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Un pasaje bien importante donde Pablo venía hablando acerca de sus amigos. Hablaba acerca de Epafrodito, como en medio de la enfermedad y en medio de los momentos difíciles que estaba atravesando Pablo y Epafrodito, pero aquí comienza la carta diciendo: por lo demás, hermanos, gozaos. Pablo en la carta siempre estamos viendo, mostrando las dificultades, mostrando aún sus mismas tristezas, mostrando aún las dificultades de los hermanos, pero siempre está hablando de una palabra importante que yo quiero que tú y yo le prestemos atención. Gozaos en el Señor. En este tiempo que nosotros también estamos pasando dificultades, debemos pensar también que Dios nos dice: gócese de mí. Es poner nuestra dependencia plenamente en el Señor Jesucristo. Gocémonos en medio de tus circunstancias. ¿Qué circunstancias estás pasando tú? Pues el Señor nos dice que debemos gozarnos en Él. Y dice: y a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Para Pablo era un privilegio, para Pablo siempre era un gozo estar compartiendo las buenas nuevas de salvación. Y no le eran una carga, no le eran una molestia. Pablo siempre anhelaba profundamente de su corazón hablar las promesas del Señor Jesucristo. Y aquí lo vemos expresándole a sus hermanos ese amor, expresándole la gracia, y dice: y para vosotros es seguro. Y quiero que tú y yo cojamos esa palabra, seguro.
seguros de esa salvación, seguros que el Señor nunca nos va a dejar, seguros en tener esa gracia plena en nuestras vidas, seguridad de trabajar en esa integridad en la que Dios nos ha demandado. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo confía en que esos hermanos, la iglesia de Filipo, está confortando también su vida y está llenando esa vida de Pablo también de gozo, porque el gozo de Pablo era ver que los hermanos de Filipo estaban allí sirviendo al Señor, estaban allí comprometidos con la obra, estaban comprometidos con el servicio, porque el hecho de que habían enviado a Epafrodito a que le visitara y le acompañara era una manera también de cómo la iglesia le estaba demostrando ese amor para Pablo en el servicio. Por eso él dice, gócense, y vemos que la iglesia se estaba gozando en el Señor, porque estaban apoyando a su siervo, estaban apoyando a su hermano. Entonces es una manera de cómo nosotros nos regocijamos en este tiempo, es en servir. ¿Qué necesidades el Señor nos está mostrando en medio de estas circunstancias que estamos viviendo para que tú y yo también podamos servir? Y cuando servimos, entonces demostramos el gozo también de nuestra salvación. Entonces, el primer punto que quería allí enfatizar en este versículo es que mientras llegamos debemos persistir en el gozarnos, en medio de nuestras circunstancias y en medio de que Cristo viene por su iglesia. Tú y yo debemos gozarnos, sea cual sea nuestra circunstancia, haya escasez, haya traición, haya enfermedad, haya amenazas de muerte, siempre en cualquier circunstancia debemos estar gozosos, gozaos en el Señor, regocíjense en el Señor. Pero mientras seguimos a la meta, como nos lo dice allí este pasaje, también debemos de entender que mientras que Cristo llega y nosotros vamos hacia esa meta, también encontraremos muchas personas que tratarán de desviarnos de esa fe salvadora. Pablo pone en aviso a la iglesia en medio de este pasaje y dice, guardaos de los perros. Una expresión fuerte que usa Pablo allí, guardaos de los perros, y era porque Pablo quería referirse a los judíos que manifestaban creer en Cristo, pero que al mismo tiempo dependían de ritos judíos para afirmar que tenían esa salvación. En otras palabras, estamos viendo que ellos querían tratar de hacer entender a la iglesia de que la salvación en cierta medida teníamos que tener ciertas obras para entender que teníamos esa salvación. Versión que va errada y va en contravía a la palabra de Dios, porque Pablo lo clarifica en la carta de Efesios cuando él dice que la salvación es por gracia y no es por obras. Entonces aquí vemos cómo Pablo advierte a sus hermanos, a la iglesia, y le dice, cuídense de los perros, aquellos que vienen a hablar en contra de esa palabra. Perros es un término familiar de censura usado para los gentiles. También el pueblo judío se refería de una manera despectiva con relación a los gentiles y les decían perros. Lo usaban como un desprecio para aquellos que no cumplían las normas que los mismos judíos habían establecido. Versión, una frase fuerte que se usa allí para referirse de una manera despectiva y menospreciar aún aquellos que eran gentiles. Pues Dios también nos está advirtiendo que tú y yo debemos tener cuidados con esos términos, porque vemos que en este tiempo Dios no quiere hacer acepción de personas. Dios siempre quiere que su salvación
llegue a todo aquel que en él crea. Entonces vemos cómo la palabra allí nos lleva también a ver otra palabra fuerte que dice mutilar. Pablo lo expresa allí terminando el versículo 2 cuando dice guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué era mutilar? En griego significa peritome, que significa cortar alrededor. Pero vemos que aquí Pablo está usando otra palabra diferente que es katatome, que significa más fuerte, que es cortar. El evangelio entonces se estaba refiriendo a que el evangelio era eliminado o era cortado cuando predicábamos que la salvación era por obras. Le estábamos dando más crédito a las obras que a la obra que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. Entonces, con esa expresión mutiladores, lo que Pablo se estaba refiriendo a los hermanos allí era que se cuidaran cuando los judíos llegaban con esas versiones que sencillamente no le estaban dando el crédito a la salvación en Cristo que hizo en la cruz del Calvario, sino que estaban diciendo que esa salvación había que añadirle obras para que ese sacrificio tuviera valor. Error que Pablo aquí les dice a los hermanos para que ellos tengan cuidado en el mensaje. Y es también un tema de cuidado para nosotros hoy. Tú y yo también debemos tener cuidado con lo que escuchamos, con lo que hablamos. Y también debemos de entender, porque nosotros hoy en día también tenemos un concepto de que la salvación es por obras. Y la salvación no es por obras. Es una mala enseñanza que nos han dado. La salvación es por gracia. Pero aquí Pablo nos lleva también y nos mete en otro punto importante, que es el hablar de la circuncisión. Y la circuncisión era un rito religioso en el que se cortaba el prepucio que cubre el glande del miembro viril. Esta práctica también la hacían los paganos y la hacían para demostrar la pubertad o esa consagración en el matrimonio. Pues vemos que aquí en la palabra del Señor, Dios, quiero que vamos al libro de Génesis rápidamente, libro de Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17, y dice el versículo 7: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y él de su descendencia después de ti. Entonces era un pacto que Dios estaba haciendo con Abraham y con el pueblo. Si miramos el versículo 10 del capítulo 17, dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Entonces Pablo aquí está recordando que también la salvación como pacto, Dios nos ha justificado. Hemos sido justificados por gracia. Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, entendiendo que tú y yo somos pecadores, Él nos dio la justificación, nos presentó justos delante de Dios el Padre. Si miramos ahí también en Génesis capítulo 15, versículo 6, y dice la palabra de Dios: y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Dios es un Dios de pactos. Dios le dijo a Abraham que lo había sacado para llevarlo a una tierra que él le había prometido, y de hecho le cumplió. Y qué bueno saber que en estos tiempos Dios también nos ha dado esa confianza y esa seguridad de que Él también nos ha
justificado para sacarnos del pecado, para llevarnos a una vida de santidad. Entonces vemos que Dios nos justifica, pero Dios también nos ha regenerado. Segundo punto que quiero enfatizar en este pasaje, allí en lo que Pablo está hablando de la circuncisión, está recordando el pacto que Dios había hecho desde el Antiguo Testamento y que también a él lo está afirmando. Aparte de que nos había justificado, aparte de que nos había presentado justos delante del Padre, vemos que aquí también Pablo resalta la regeneración. El hecho de que Cristo hubiera muerto en la cruz también es la parte en que nos ha regenerado o hemos nacido de nuevo. Dios ha renovado nuestras vidas. Dios nos ha dado un nuevo nacimiento. Por eso, como le decía a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Y el Señor hoy también nos está haciendo esa invitación, no solamente de que tú y yo cambiemos de religión, sino que podamos nacer de nuevo. Y quiero que vamos también al libro de Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, versículo 10, y dice la palabra: y estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Entonces vemos como aquí, y en el versículo también 16, dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis vuestra cerviz. Qué interesante que vemos como aquí Dios cambia, que no es simplemente una actitud religiosa de hacer una actividad, de hacer una demanda que determinada iglesia o hombre puede imponer. Dios aquí nos está llevando a que tú y yo debemos circuncidar nuestro corazón. Mire qué tremendo lo que dice: para que vuestro corazón sea cambiado, para que no endurezcamos más nuestro corazón. Dios está buscando entonces que tú y yo podamos renovar nuestra mente para que podamos darle libertad a ese cambio que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Como tercero, Dios también está demandando en medio de estos versículos que en nosotros haya santidad. Dios está demandando un pueblo santo. Si vemos desde la creación, Dios creó todo bueno y dice que en gran manera. Y así Dios quiere seguir manteniendo nuestras vidas delante de Él, porque sin santidad nadie verá al Señor. En el versículo 4 del capítulo 51 de Salmos, David nos dice que lo que indica que el pecado entonces se quería enseñorear de nuestras vidas. Aquí lo que David también está reconociendo es que en pecado él fue concebido, ¿cierto? En pecado David fue concebido y él lo entiende, pero también glorifica al Señor porque vemos más adelante cómo él le pide perdón y cómo él le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Y ese corazón nuevo es el que Dios quiere que tú y yo hoy podamos abrir delante de Él. Romanos, el libro de Romanos también, Romanos capítulo 5, nos lleva a pensar. El versículo 8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira qué muestra de amor esta semana, que es una semana donde la gente está sensible por lo que Cristo hizo en la cruz. Pero yo quiero que lo pienses un poquito mejor. No solamente es por ser esta semana, no es solamente por una tradición. No, tenemos que pensar que Dios lo dio todo para que tú y yo naciéramos de nuevo, para regenerar nuestras vidas, para cambiar nuestras vidas. De hecho, me llama la atención esta semana cómo
cómo el Señor aún hasta hizo que esta clase de celebraciones no se hicieran, porque yo pienso que Dios está triste, Dios está, nos ve con tristeza, con dolor, como nosotros simplemente el sacrificio que Él hizo lo hemos convertido simplemente, digámoslo así, en una recocha, lo hemos convertido en unas vacaciones, lo hemos convertido simplemente en un deleite para nosotros aún afirmar el pecado que muchas veces llevamos. Pero Dios nos está diciendo que Él quiere renovar nuestras vidas. Dios quiere que tú y yo vivamos una vida en santidad. Dios quiere que tú y yo vivamos una vida diferente delante de Él. Y por eso creo que el Señor permitió aún que esta clase de celebraciones no se hicieran, porque estoy convencido que el Señor dice, como lo dice en su palabra, estoy cansado de vuestros sacrificios, estoy cansado de que me traigas olor que no es grato para mí. Entonces yo pienso que no es tanto que llevemos una vida de traición, de religiosidad. Hay gente que a veces compartimos este evangelio y las personas nos dicen, no, es que yo no quiero salir de mi religión, yo nací en esta religión y quiero morir en esta religión. Déjame decirte que aquí no se trata de religiones, aquí se trata de tu vida, de mi vida. Dios vino a regenerar, a cambiar, a justificar, a que tú y yo vivamos una vida en santidad delante de Él. Dios quiere que nuestras vidas vivan en obediencia a su palabra. Si de hecho aquí lo que estábamos viendo era que Dios le estaba recordando a Abraham ese pacto que había hecho con él y un pacto que quería mantener. Dios quiere también mantener un pacto con nosotros. No lo infringamos. Vivamos una vida en honestidad, una vida íntegra delante de Él y veremos que Él verdaderamente cambiará y transformará nuestras vidas. Recuerda, Él nos ha justificado, nos ha regenerado, nos ha dado esa salvación y en cuarto lugar, Él quiere que tú y yo vivamos una vida en obediencia a su palabra. Démosle gracias por esto al Señor y vivamos en regocijo. Señor, te agradecemos por la paz, el regocijo que esta salvación ha traído a nuestras vidas. Gracias por el deleite, como lo hacía Pablo, de tener esa salvación y de dar gracias por sus hermanos, porque vivían en esa salvación. Ayúdanos a que hoy nosotros también podamos renovar y transformar cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Dice el Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Qué alivio para nosotros, qué aliento para nosotros saber que Dios día a día nos sigue dando oportunidades. Y el tema de la cena es un espacio donde recordamos esas oportunidades que Dios siempre nos da. Como dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. La cena sencillamente es instituida por Dios porque Él quiere que nosotros estemos en esa santidad, que busquemos cómo cada día podemos nosotros presentarnos delante de Él con un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que sabemos que Él no va a despreciar. Yo quisiera que en este momento ahí inclinaras tu rostro y vamos a tener un tiempo de oración. Nuestra hermana Patricia nos estará direccionando en esta oración, donde queremos que el Señor escuche nuestro clamor, escuche cómo tú y yo hoy nos humillamos delante de Él, buscando esa santidad para cada una de nuestras vidas. Purifícame más de mi maldad. Queremos que el pecado sea quitado de nosotros. Queremos que el Señor renueve un corazón nuevo dentro de nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a presentar este tiempo mientras nos preparamos
para tener este tiempo tan especial como lo es la cena como iglesia. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Dios, por el privilegio, Señor, de ser llamados tus hijos. Gracias, Jesús, por este tiempo, Dios, donde podemos unirnos, así sean las redes, oh Dios de los cielos, para estar unidos en familia como iglesia. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, y como dice tu palabra, oh Dios, lávame más y más de mi maldad, purifícame, Señor, y que tú, Padre Celestial, seas, oh Señor, con cada uno de nosotros, mostrándonos, redarguyéndonos, oh Dios, y que tú seas mostrando nuestro pecado, Dios de los cielos, y podamos, oh Dios, venir ante ti confiadamente y pedirte perdón, Jesús. Perdón, Jesús, perdón, porque sé que débil fui, Señor, te herí, te lastimé, oh Dios de los cielos. Y hoy queremos decirte, Señor, que nos perdones, que nos purifiques, que nos limpies cada día más de nuestra maldad. Señor, que podamos, oh Señor, cada día, Señor, afianzarnos más en tu palabra, Padre bendito. Rogamos, oh Señor, que tú seas con cada uno de nosotros, allí en nuestras casas, donde estemos, oh Dios, que seas con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, este es un tiempo donde necesitamos ajustarnos al tiempo que estamos viviendo hoy. No es usual que tengamos la cena del Señor de esta manera, pero igual queremos conmemorar este tiempo, así sea desde la distancia, pero no perder el tiempo de comunión, porque esa es la iglesia. Somos tú y yo sé que desde allá tú también sentirías ese querer hoy de poder estar como siempre lo hacemos cada mes cuando celebramos este tiempo especial. Pero vamos ahí desde tu casa, vamos a repartir los elementos y vamos a disponer que cada uno de los hermanos podamos tenerlos para que así podamos tener este tiempo especial. Entonces vamos a repartir los elementos, así que invito ahí a los varones que están ahí en sus casas que puedan repartir el jugo con el pan. Cada uno va a tener el elemento. Yo lo haré aquí con mi esposa. Y vamos a ir al libro de Primera de Corintios. Libro de Primera de Corintios, capítulo 11. Yo espero que ya hayan repartido allí los elementos. Recuerden, personas que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, personas que se han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y personas que están en comunión con el Señor. Voy a darle un espaciecito para que podamos terminar y estar allí preparados. Bueno, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a orar por el pan. Señor, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre y te damos gracias por tu cuerpo que fue inmolado allí en la cruz del Calvario, Señor. Ese cuerpo que demostró nuestra humanidad para que así tú perdonaras nuestro pecado, Señor. Y por eso hoy te bendecimos y te damos gracias porque nos has mirado con misericordia y hoy podemos agradecerte por el perdón que podemos sentir frente a nuestro pecado. Te alabamos, exaltamos y glorificamos tu precioso nombre en Cristo Jesús. Amén. Podemos todos comer el pan.
También dice la palabra del Señor en el versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hermana Patricia, vamos a orar por la copa. Padre, te damos muchas gracias, oh Dios, por esa sangre que tú derramaste en esa cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias porque tú diste ese precio tan alto. Te alabamos, Dios, bendecimos tu nombre, oh Dios de los cielos, que podamos hacer memoria de esto, Dios Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias. Amén. Amén. Podemos todos tomar la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Qué bueno saber y escuchar que Cristo viene por su iglesia. Qué bueno saber que en medio de estos tiempos sabemos que su venida se aproxima cada día más. Así es que vamos a darle gracias al Señor y también vamos a cantar y a celebrar, reconociendo que esa gracia Él nos la ha regalado. Oremos. Señor, te bendecimos y agradecemos por tu sacrificio en la cruz por nosotros. Nuestra vida, Señor, te agradece por la paz que has traído a nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, para que podamos permanecer fieles en medio de estos tiempos hasta que tú regreses. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga y seguimos con ustedes desde allí, desde sus casas, porque Iwami está en casa. Bendiciones. Muchas bendiciones para todos, nos hacen mucha falta. Les queremos mucho. Como dice la palabra y hablamos en nuestra congregación, dar con alegría. A continuación te dejaremos nuestra cuenta bancaria para recibir tus diezmos, ofrendas y donaciones. Bendiciones. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy.